Gracias, maestra Nelva. Hoy ha sido una mañana muy fructífera de conocimiento para todos nuestros docentes, no solamente de la República Dominicana, sino de Latinoamérica que nos acompañan en este escenario de capacitación en esta mañana del sábado. De acuerdo a nuestra agenda, no hicimos receso. Recordamos, por favor, en el chat se les colocó el formulario de asistencia y evaluación de nuestro evento. Colabórennos, es importante tener esa retroalimentación de cómo les ha parecido este evento preparado por la Comisión de Educación del Instituto de Contadores Públicos. Tercer Congreso de Docentes de Contabilidad con el lema Gestión Financiera, Sostenibilidad y Transformación Digital. Vamos entonces en ese orden, vamos a llamar al siguiente edecán que nos va a acompañar, a la licenciada Nuri Matías. Por favor, validar, sí, correctamente su micrófono. Licenciada Nuri. Sí, gracias, Yasmín. Gracias a todo público que se ha quedado en esta sala con tan interesante tema. Y ahora presentamos a un grande dominicano que es nuestro Claudio Durán. Este profesional cuenta con sólido conocimiento de auditoría interna, tanto operativa como de tecnología y seguridad de la información. Profesional del área de la informática con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la tecnología, auditoría de tecnología y seguridad de la información. Experto en gestión y evaluación de riesgo, controles internos, participó como líder en el proceso de certificación de aseguramiento y mejora de la calidad del Departamento de Auditoría Interna de la Superintendencia de Banco en el año 2022. Cuenta con las certificaciones en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, AMIRCA, PIRBA y FIU. Gestión de infraestructura tecnológica, gestión de aseguramiento de riesgo, COVID, certificado en la metodología de control interno COSO de IA. Cuenta con la maestría en tecnología de computacional y otra en auditoría integral y control de gestión. Además, es un posgrado en auditoría de sistema computarizado. Formó parte del programa de desarrollo de competencia de liderazgo de gestión de Barna Business School. Trabajó por más de 8 años como encargado de la División de Auditoría Interna del Sistema de la Superintendencia de Banco de Reserva por más de 12 años. Catedrático de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y de maestría en la Universidad AP. Ha sido conferencista en múltiples congresos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo el CLACS 2024-2016. En temas de auditoría interna, riesgo de controles internos, tecnología y ciberseguridad. Fue presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana durante el 2016-2021, miembro de ISACA y de IAC Global. Este es nuestro gran charlista, Claudio Durán. Formemos ahora una buena sala para este manjar. Bienvenido, Claudio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nuri, por su gran presentación. Un placer, un verdadero honor compartir escenario con tantos profesionales, amigos, colegas, compañeros, ¿verdad?, de universidad. Y siempre es grato compartir estos conocimientos desde, ¿verdad?, la óptica en que se requiere en el contexto en el que estamos. Felicitar a los organizadores, sobre todo, ¿verdad?, al Comité de Educación Continuada del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y
un saludo especial a mi amigo Cándido Ramírez, quien me externó, ¿verdad? Me hizo llegar la invitación y ponerme en contacto con los organizadores. Así es que, bueno, tengo poco tiempo, ¿verdad? Para la conferencia. Es una conferencia que dicté hace unos cuantos meses en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y parece que gustó. Y entonces ahora Cándido me dijo, tienen que dar esa misma conferencia. eh, bueno, sí, sencillamente es una conferencia que hemos creado para dar a entender cómo el mundo, sobre todo en el entorno profesional, empresarial, se está abocando a riesgos que día a día están surgiendo y están impactando las operaciones, los negocios y transformando la misma sociedad. Eh, Basado en un estudio que hizo el Instituto Global y que más adelante vamos a ver una parte de ello. Es una conferencia que la vamos a ver, la reducimos bastante para poder encajarnos con el tiempo y poderle dar oportunidad a cualquier pregunta que tengan sobre el mismo. Quiero iniciar, ¿verdad?, presentando estos temas que hoy en día vemos a diario, recién, y no lo puse aquí, pero ayer estuve leyendo que Iberia sufrió, o Iberia o a Europa sufrió un ataque de cibernético donde se comprometieron miles de datos de tarjeta de crédito, de información confidencial de sus clientes y estaba alertando a su comunidad de clientes para que tuvieran cuidado si fueran contactados sobre algún tipo de estimación, vamos a decir así, con estos delincuentes. Pero ese es un riesgo que está afectando el tema de lo que es la seguridad, la ciberseguridad, pero también tenemos otro tipo de riesgo, como por ejemplo, hace no, el año pasado vimos como un avión no tripulado, o más bien un avión, disparó a un piloto porque él entró automáticamente en una acción de no tripulado y le disparó el piloto, creando, ¿verdad?, una situación un poquito cómoda para la milicia de los Estados Unidos, a la defensa, porque era un avión de combate. Vemos aquí también cómo los ciberdelincuentes también pusieron en la venta 500 millones de números de WhatsApp para utilizarlo un ataque de phishing, smishing y phishing, y entre otros temas que tenemos aquí y que nos afectan cada día más. La corporación FTX, que fue una de las grandes empresa de gestión de criptomonedas. Sabemos, ¿verdad?, qué pasó con ellos, donde sus dueños, sus sectores están siendo sometidos a la acción de la justicia por fraude. Las quiebras de los bancos, sobre todo de Silicon Valley, que pasó el año pasado y que creó una gran certidumbre en el mercado norteamericano y en el mundo, porque también afectó parte de Europa, algunos bancos de Europa que también sufrieron situaciones. Ya los casos que conocemos de Lehman Brothers y de la Enron, sobre, ¿verdad?, la estafa de las Américas, todo esto son fraudes que parecen históricos, pero que son riesgos que siempre están constantes y siempre están al acecho. Pero a esto también tenemos que agregar otros tipos de riesgos que francamente hay que ponerles atención. Entonces, el enfoque que le vamos a dar aquí en esta conferencia va a ser un enfoque desde el punto de vista de cómo auditoría interna debe enfrentar esos riesgos, cómo debe analizarlo, cómo debe proteger la organización o contribuir a la protección de su organización, como dice su misión, para que estos riesgos no se materialicen. Y parte de ellos que hoy en día tenemos son
la geopolítica y lo que es la criptomoneda, del cual también vamos a hablar en breve. Pero primero vamos a ver, y esto es digamos, como una especie de preámbulo que ya es algo que conocemos, lo que es el concepto de riesgo, eh, que es un hecho, ¿verdad? Una acción, una omisión o algún evento que puede impactar, ¿verdad? De manera negativa, algún objetivo de nuestro negocio o en términos informáticos, a impactar alguna vulnerabilidad no conocida. Entonces, el riesgo se mide en términos de lo que es la probabilidad del impacto y eso nos da una dimensión de qué tanto ese riesgo puede afectar nuestros activos, qué tanto nosotros debemos de aplicar controles para poder mitigarlo y para poder gestionarlo. Y aún así quedan unos riesgos que son, ¿verdad? Inherentes, que también perdón, residual, que también hay que paso a presentarle lo que es el Risk Focus 2024. Fue un estudio que hizo el Instituto Global de Auditores Internos para el mundo, pero aquí yo voy a tomar solamente lo que concierne a Latinoamérica. Es un estudio donde se pone de manifiesta una serie de actividades y preguntas para socios o para gerentes y líderes de auditoría a nivel mundial, sobre todo aquí en Latinoamérica, acerca de qué tanto ellos eh, piensan cuáles serían los riesgos que afectarían a los negocios de aquí al 2027. Y se hizo un ranking de estos principales riesgos, teniendo en cuenta que este estudio fue aplicado a 111 países, 4.000, se obtuvieron 4.200 respuestas, sobre todo de DEAs o de directores de auditoría. Se hicieron 18 mesas redondas para también consensuar las respuestas y también alrededor de 40 entrevistas sectorizadas que se hicieron para también reforzar lo que es la teoría de la emergencia en cuanto a los riesgos que se van suscitando día a día. Y este estudio arrojó que el principal riesgo actual o de los top 15 riesgos que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos 3 años se mencionan en esta lista: continuidad del negocio, el cambio climático, incertidumbre geopolítica, comunicaciones, reputación, gobierno, informes corporativos, ciberseguridad, salud y seguridad, distribución digital, capital humano, liquidez financiera, cambios del mercado y todos estos riesgos que es una lista un poquito más extensa, pero quisimos traer solamente esta pequeña cantidad. Sin embargo, eso es lo que se evaluó en el último trimestre del 2023 y que en el 2024 están siendo monitoreados o están o están afectando más bien lo que son las operaciones y el desempeño en la organización. En ese sentido, este estudio también desarrolló dentro de su metodología lo que es la variación de estos riesgos, cómo van a comportarse en los próximos 3 años. Y se mantuvieron entre los top 5, se mantuvo continuidad de negocio, ciberseguridad, la incertidumbre geopolítica o cambio climático, la gestión de talento, lo que es el capital humano y también la distribución digital. A propósito, ¿verdad?, de la expositora anterior que nos habló bien ampliamente sobre lo que es la transformación digital en los procesos educativos y también se fundamentó mucho en los procesos organizacionales. Y aquí vamos a ver, hacer un pequeño esbozo acerca de cómo esos riesgos que están acompañando lo que es la transformación digital, la distribución
digital también son tomados en cuenta o deben ser tomados en cuenta por parte de auditoría. Fíjense cómo en esta tabla se ve esa variación de esos riesgos. Ya le había dicho los principales 5 riesgos, fíjense cuáles son: ciberseguridad, capital humano, continuidad de negocio, bueno, los cambios regulatorios y la disrupción digital. Y por ahí ya no muy lejano, el tema de la incertidumbre geopolítica, que para el 2026 se espera que esta esté entre los primeros top 3, conjuntamente con el tema de ciberseguridad y el tema de la gestión del talento o el capital humano. En ese sentido, vamos a ver desde el punto de vista de auditoría interna cómo estos riesgos son tratados y cuáles estrategias de auditoría interna debe tomar en cuenta para mitigarlo, para hacer sus evaluaciones de controles en función de estos riesgos. Entonces, dentro de ello vamos a tomar los 3 principales, o 4, que es ciberseguridad, continuidad del negocio y lo que es la incertidumbre geopolítica y fraude, que lo vamos a combinar conjuntamente con ello, aunque pareciera, ¿verdad?, un poco disímiles, pero el fraude, ustedes saben que es prácticamente transversal a todas las actividades, incluyendo todas estas incidencias y estas influencias geopolíticas que estamos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, nuestro desempeño, sobre todo en los países de Latinoamérica. Empecemos con ciberseguridad. Antes de entrar a lo que es el tratamiento que auditoría debe darle a lo que es la ciberseguridad, primero hablemos un poquito de estas amenazas que día a día nosotros nos vemos como combinados a lidiar con ellas y nos afecta en cuanto a nuestras operaciones. Por ejemplo, el phishing. El phishing es una amenaza que todos los días nosotros recibimos en nuestro correo electrónico o en nuestra cuenta de WhatsApp, de Instagram, de redes, lo que son estos correos que son como tipo spam, que nos convidan a hacer operaciones como de acceder a nuestra cuenta bancaria porque por alguna razón el banco tuvo un problema, entonces tratan como de envolvernos y que nosotros caigamos en un gancho, como su nombre lo indica, pescar, ¿verdad?, en la red. Y el smishing tiene que ver con el tema de las redes sociales. Entonces tenemos los malware, que a cada rato también tenemos estos programas maliciosos cuando descargamos algunos archivos, algunos eh, elementos de nuestra web. También vienen acompañados con algunos programitas que se camuflajean que son buenos, pero en realidad lo que buscan es hurgar en nuestro sistema y exportar información hacia un canal oculto. Los ransomware. El ransomware ha sido una de las amenazas que más pérdida ha causado en todos los sectores. Aquí en nuestro país, el año pasado y este año, sobre todo las instituciones financieras y algunas instituciones del gobierno han sufrido grandes ataques con el secuestro de información. El ransomware lo que hace es secuestrarte un archivo y luego pedirte una recompensa, o sea, te lo secuestra y luego te pide una recompensa para que tú le pagues en Bitcoin o en criptomonedas y dichoso, ¿verdad?, quienes los pagan y pueden luego recuperar esa data. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que secuestran esta data y la envían a la deep web o a la web profunda y allá la venden al mejor postor para que esto luego hagan sus fechorías y sus eh, lucros con este tipo de información. Los ataques del día cero, que son más bien ataques ya perpetrados, por ejemplo, puede ser el envío de un ransomware, puede ser un ataque
de DOS o puede ser un ataque de un virus donde se envían de manera masiva y tratan como de vulnerar o tratan de explotar cualquier tipo de vulnerabilidades que puedan tener los sistemas, independientemente del objetivo que sea, independientemente de la entidad, porque ellos lo que buscan es tratar de romper barreras y penetrar estos sistemas y recuperar o obtener algún tipo de información que le pueda ser valiosa y para algún intercambio forzoso que le dé lucro. Igualmente, la ingeniería social, que es un tema que lo vemos día a día cuando tratan de mandarnos algún tipo de correo donde nos invitan a hacer acciones que parecían nobles, pero que en realidad lo que buscan es como crear como un zombie de usuario. Y los ataques de DOS, muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones donde entramos a un portal, a una página web y esta página no responde. Eso probablemente esté pasando con un tipo de DOS o a lo interno en nuestras organizaciones se dan situaciones en las que estamos recibiendo ataques y se están como bloqueando que el correo electrónico interno no funciona. Entonces probablemente haya algún ataque al Exchange o a los PIT365 y esto entonces haga un impedimento del uso de estas herramientas. ¿Qué debería hacer auditoría en cuanto a la eh, ciberseguridad, en cuanto a los riesgos de ciberseguridad? Bueno, determinar, ¿verdad? Cuáles son el grado de exposición que a que nuestra empresa puede estar sometida, de eso, desde luego, evaluando lo que son las políticas de seguridad y los controles que tenemos para prevenir y evitar esos tipos de situaciones. ¿Qué impacto pueden tener en cuanto a nivel de confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información, que son los pilares de la seguridad de información? Hacer pruebas de estrés, pruebas de penetración para ver qué tan óptimos son estas políticas y estos sistemas que tenemos instalados y qué tan seguras son, ¿verdad?, nuestras contraseñas, cómo los usuarios la administran, qué tanto nuestro sistema tienen políticas de contraseña robusta y también determinar qué tan seguros son nuestros sitios web, si cumplen con todas las características de certificados digitales, certificados de seguridad, entre otros. Entonces, a nivel de las revisiones, auditoría debe investigar también lo que son las auditorías o proyectos aplicados a temas sobre la gestión de vulnerabilidades que permitan identificar cualquier tipo de falla en la seguridad de los dispositivos. También no debe dejar de lado lo que son la auditoría a los códigos de los sistemas, la seguridad que estos involucran para evitar que inyecten códigos maliciosos desde afuera y también las redes y telecomunicaciones, muy importantes, que por esa vía que entran, ¿verdad?, los atacantes a nivel de la ciberseguridad. Eh, ¿Qué debería auditoría incluir dentro de sus programas de manera ya más detallada? Bueno, dentro del plan de auditoría debe, por lo menos en el año, debe auditarse 2 veces el área de ciberseguridad y mantener un monitoreo, un acceso continuo en cuanto al monitoreo de eventos que puedan disparar ciertas alertas sobre las operaciones tanto de clientes usando nuestro sistema como de los recursos internos, los usuarios. Eh, con respecto a las regulaciones, también auditar, llevar a cabo programas de auditoría que permitan validar que la entidad, que nuestra empresa esté acorde con lo que exigen las regulaciones, tanto locales, regionales como internacionales. Evaluar la medida en que la entidad incorpora lo que son las tecnologías disruptivas
como lo es actualmente la inteligencia artificial, manejo que tiene que ver con programación ágil, con herramientas de realidad aumentada, realidad virtual, entre otros, porque estos vienen acompañados con ciertos riesgos y pueden afectar nuestras operaciones. También la eficacia de la estructura del gobierno corporativo es importante en cuanto al conocimiento del personal que dirige estas áreas, y los programas de concienciación, capacitación al personal son muy importantes. Dentro de los eslabones más débiles que existen a nivel de la gestión de tecnología, el usuario es el más débil. Muchas veces los informáticos, cuando hay algún error ahí de que un usuario comete una falla, a veces, bueno, es un error de capa 8, porque las capas, las capas que contienen lo que es la estructura de telecomunicaciones son de 7 capas basado en el modelo OSI. Entonces como que a veces dicen, bueno, mira, es un error de capa 8, hay que concientizarlo, hay que capacitar. En cuanto a la continuidad del negocio, esto es un riesgo que siempre ha existido y va también de la mano con el tema de la seguridad. Pero aquí lo ponemos un poquito mucho más amplio con respecto a la empresa. ¿Qué tanto nosotros debemos, nuestra organización está preparada para eventos catastróficos? ¿Qué tanto está preparada para un sabotaje? ¿Qué tanto está preparada para continuar las operaciones cuando se nos daña un servidor, cuando nos atacan desde afuera y nos inhabilitan? ¿Qué tanto podemos conseguir continuar trabajando o migrar a otro SAC cuando hay problemas eléctricos, entre otros? Entonces, auditoría debe evaluar, ¿verdad?, la conformidad de estos planes, conjuntamente con las demás áreas, los comités y la gerencia, evaluar también la misma gestión de riesgo y la efectividad de estas medidas, evaluar los planes de contingencia, hacer pruebas de recuperación, sobre todo de comunicación de crisis, y también de tema de capacitación. Incluir también programas anuales de revisión sobre el plan de continuidad. En este sentido, las evaluaciones o auditorías que deben llevarse a cabo a nivel de lo que es la continuidad de negocio no debe ser solamente estático, sino también que los servicios de monitoreo, auditoría también tenga acceso a esos servicios de monitoreo que permitan obtener una información rápida cuando hay un tema, por ejemplo, de una sobrecalentamiento de un equipo, o cuando una base de datos colapsa, o cuando hay alguna intrusión hacia un sistema no autorizado por alguien. Entonces, esto también debe auditoría interna tener este monitoreo continuo y tomar acción al respecto para que se corrijan esos problemas o esos temas que surgen. A nivel de los riesgos geopolíticos, todos sabemos qué está pasando en el mundo. Hay temas tan candentes como la guerra en Ucrania, lo que son los bloqueos, los bloques tecnológicos, el tema de seguridad energética, políticas ESG. Bueno, ayer ahí estuve leyendo que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está aplicando sanciones a una compañía de teléfonos como la Apple por prácticas antimonopolio. Y eso es un riesgo, miren, que a pesar de que lo vemos como un tema muy personal, porque estos teléfonos son más usados de manera personal, pero ¿qué ocurre? Que si a nivel empresarial nosotros estamos adoptando esta tecnología de esta empresa, y luego que esta empresa se ha perpetrado como un dios, como el único, porque hacer su tecnología cerrada, también eso nos da un tema de riesgo cuando no tenemos opciones
sobre por dónde salir, por dónde resolver algún tema si ocurren eventos no deseados con el uso de este tipo de tecnología. Entonces, le puso sanciones a esta empresa precisamente por esas prácticas antimonopolio. Y desde luego, ellos están haciendo tomando medidas para evitar que colapsen o que una sola empresa pueda controlar. Ya esto había pasado cuando Microsoft lanzó el Windows 95, que también hubo sanciones por prácticas antimonopolio y hubo ahí también enfrentamientos entre iPhone y la Macintosh y la gente de Microsoft, precisamente por el control de los sistemas gráficos y ese tipo de cosas, y hubo sus consecuencias. Pero en cuanto al tema de la incertidumbre geopolítica, estamos hablando de que, sobre todo en estos países de tercermundistas de Latinoamérica, están siendo invadidos por estas grandes corporaciones de otros países muy desarrollados y que imponen criterios, imponen una cultura que prácticamente nos obliga a nosotros a adoptarla y cambia el panorama dentro de nuestro país. Al cambiar el panorama en el país, también cambian las gestiones empresariales, también cambian los procesos empresariales. La auditoría debe entonces también estar latente a estos tipos de eventos y estos tipos de cambios que se dan. Hoy en día, con lo que son las prácticas y lo que es la teoría de ESG, que tiene que ver con el tema de políticas ambientales, sociales y de gobernanza, ya esto no solamente se ve desde un punto de vista del medio ambiente, sino también de cómo se gestiona el talento, cómo se gestiona la cultura, cómo se gestiona la ética, cómo se gestiona los códigos de conducta a nivel de interno y de contrataciones también, y cómo eso afecta el desempeño de la organización y desde luego la reputación que esta puede tener hacia afuera y por parte de los reguladores y de lo que son los competidores y los clientes mismos, que son los que determinan qué tan ranqueada una empresa puede estar en cuanto a sus prácticas y políticas que utiliza. Entonces, ¿qué debe hacer la auditoría? Bueno, incluir auditorías de ciberseguridad, como ya mencionamos. Bueno, aquí se me duplicó bueno, se me duplicó, pero igual. ¿Qué debe hacer la auditoría? Bueno, la auditoría debe, dentro de su plan de auditoría, cuando vaya a diseñar su plan anual de auditoría o su plan estratégico, debe considerar dentro de su planificación basada en riesgo, debe considerar estos cambios geopolíticos. ¿Qué tanto pueden afectarnos los cambios de gobierno? ¿Qué tanto pueden afectarnos, por ejemplo, una crisis, por ejemplo, en nuestro país, a nivel de nuestros vecinos? ¿Qué tanto puede impactarnos lo que son los riesgos regulatorios en términos de adopción de nuevas prácticas mundiales? ¿Qué tanto puede afectarnos lo que son los fraudes corporativos de empresas grandes que puedan desestabilizar el sistema? Ahora que estamos aquí en nuestro país en elecciones, que el cambio de gobierno, cómo puede impactarnos en términos ya sea de gestión o ya sea de la misma continuidad de las políticas que el gobierno pueda tener. Auditoría debe evaluar y darle su valoración justa porque esto puede afectar el rendimiento, el desempeño en las organizaciones. Entonces, dentro de su plan de auditoría, no debe evitar incluir este tipo de riesgos que son emergentes. Y fíjense que tuvimos una gran lección, y esto es un tema obligado con lo que es la
la pandemia, que la pandemia nos enseñó a nosotros muchísimas, nos dio muchas lecciones. ¿Y qué hizo auditoría? El mundo tenía que continuar, el negocio tenía que continuar. Por lo tanto, no podíamos quedarnos de brazos cruzados, sino que teníamos que ser resilientes, teníamos que continuar con nuestro trabajo y lo enfrentamos, y auditoría salió muy fortalecido justamente porque lejos de que muchas organizaciones, grupos empresariales y los consejos entendían que auditoría era como, ¿verdad?, algo decorativo, auditoría le demostró una vez más que no, que su función, su misión es agregar valor y ser un asesor, un consultor de la alta gerencia para que ésta logre sus objetivos. Entonces, a nivel de los cambios de la distribución digital y lo que son las tecnologías emergentes, aquí pongo unas cuantas ejemplos que han surgido. Los Big Data, el uso de la Big Data, la computación cuántica, que eso ya no es futuro, es presente. Computación en la nube, los chatbots, la criptomoneda, la impresión en 3D, la inteligencia artificial, que está por ahí, entre otras disrupciones digitales que nos han afectado. Ahora mismo la inteligencia artificial está presente en todo, sobre todo en los procesos educativos y en los procesos empresariales y organizacionales que nosotros ya conocemos. Entonces, a nivel del marco, ya aunque este slide es un poquito del año pasado, no está obsoleto, sino más bien que, como todos saben, las normas han cambiado. Ahora tenemos las normas globales de auditoría interna, antes eran las normas internacionales de auditoría interna. Entonces, pero no deja de tener sentido lo que es la visión que se tiene en el marco sobre lo que es la gestión de riesgo. Entonces, la auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir con la mejora de los procesos de gestión de riesgo, determinar si estos riesgos son eficaces en un juicio que resulte de la evaluación que efectúa el auditor como tal, y de que los objetivos, ¿verdad?, de la organización apoyan la misión de la misma organización, los riesgos están identificados y evaluados y gestionados, y si se han identificado, es seleccionado respuestas adecuadas, ¿verdad?, para estos riesgos, así como si se capta la información sobre los riesgos relevantes, emergentes, permitiendo al personal de la dirección cumplir con su responsabilidad. Acá este es un gráfico que es muy conocido por todos ustedes, pero nunca pasa de moda, porque auditoría interna tiene roles en función de cada una de las actividades y de gestión de riesgo y control y gobierno en las organizaciones, pero en una tiene roles más directos que en otros que son de manera indirecta, y no dejemos, ¿verdad?, de saber que siempre auditoría tiene dos enfoques, un enfoque de consultoría y un enfoque de aseguramiento. Entonces, acá en este abanico, el lado verde, principales roles de auditoría relacionada con la gestión de riesgo, revisar la gestión de riesgo, evaluar la elaboración del informe, evaluar los procesos, siempre de un punto de vista de evaluador, pero también puede hacer labores de consultoría, pero ya limitada a su independencia. Puede asesorar a la dirección cuanto a las respuestas a los riesgos, ser facilitador en la identificación de los mismos, elaborar informes consolidados de riesgo, entre otros. ¿Y cuáles roles no debe auditoría desempeñar dentro de la empresa? Bueno, definir el apetito de riesgo, eso es una función de la máxima autoridad. Imponer procesos de gestión de riesgo, no puede tampoco asumir funciones ejecutivas en el aseguramiento de riesgo, ni puede tampoco tomar decisiones sobre la respuesta de riesgo, así como ser responsable en la gestión de riesgo.
es importante que esto se entienda porque muchas veces, y esto lo vemos en la práctica, hay empresas que todavía tienen dentro de su departamento una función de auditoría y de riesgo conjuntamente, o una función de primera, de segunda línea, tercera línea, actuando de manera conjunta. Entonces, esto nos sirve, ¿verdad?, como un poco de lección para evitar ese tipo de cosas. ¿Qué errores cometemos generalmente en la gestión de riesgo? Bueno, gobiernos corporativos deficientes, como lo que yo acabo de mencionar, los riesgos de manera irresponsable, gestionarlos, la falta de fiabilidad para implementar la metodología de gestión de riesgo, no contar con una gestión de riesgo o que ésta sea ineficiente, caer presa de una mentalidad de rebaño, o sea, de irnos a lo que dice la cultura, la costumbre, otro, aceptar la falta de transparencia en las áreas de altos riesgos, no alinear la gestión de riesgo en la estrategia y la medición de desempeño, ignorar la disfuncionalidad y puntos ciegos generados por la cultura de la organización y no involucrar oportunamente al consejo de administración. Estos últimos errores quise ponerlo de último para que nos vayamos con esta idea de qué debemos evitar cuando estamos gestionando los riesgos, no importa el tipo de riesgo que es o en el contexto en que sea emergente, sea un riesgo tradicional o un riesgo eh, conocido, ¿verdad? Para una amenaza que debemos evitar. Entonces, ya quiero terminar con esta frase de Zuckerberg, que el mayor riesgo es no tener ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr el riesgo. Así es que muchas gracias por la oportunidad de hacerle llegar este mensaje a esta gran comunidad. Lo hice lo más rápido posible para dar oportunidad a las preguntas. Así que muchas gracias. Gracias, don Claudio, por esta magistral exponencia y esa gran orientación que usted nos ha dado en las cosas básicas de control interno y que ha tocado punto clave para orientación de nuestra comunidad, tanto dominicana como de otros países que realmente también están aquí escuchando y capacitándose en esta charla. Nerva, si tiene alguna pregunta. Sí, primero agradecer tremenda ponencia, elementos como ciberseguridad, auditorías de riesgos emergentes, son elementos que hoy en día todo auditor debe manejar. Tenemos una pregunta para usted, estimado maestro Claudio Durán, y es la siguiente. ¿Qué elementos fundamentales de la ciberseguridad usted entiende que debe conocer todo auditor interno en la actualidad para contrarrestar estos riesgos emergentes? Vamos a ver cuáles son esos elementos fundamentales que deben tener los auditores internos hoy. Ok, bueno, hay como dos preguntas, ¿verdad?, ligadas, porque sea la pregunta de ciberseguridad y en otros los riesgos emergentes. No todos los riesgos emergentes son solamente del tema de la ciberseguridad, pero bueno, para ambos casos, estos elementos, la auditoría debe tener, lo primero es expertos, especialistas en su área que puedan atender estos temas de ciberseguridad, conocimientos profundos en cuanto a las normas, las mejores prácticas sobre gestión de la seguridad, lo que es el estándar NIST que trata sobre ciberseguridad, el reglamento de ciberseguridad por el Banco Central para las normativas instituciones bancarias, y en nuestro país existe un departamento de
de atención de ciberseguridad para el gobierno, para el Estado, y que funciona bastante bien, que es la CISC. Y desde luego, otros elementos que debe tener es, como le dije, tener programas actualizados dentro del plan de auditoría para llevar a cabo evaluaciones, sobre todo a lo que son la gestión de las vulnerabilidades, porque las vulnerabilidades se producen a partir de la deficiencia en cuanto a las actualizaciones de los sistemas, prestar atención a lo que son la gestión de acceso, sobre todo, tanto del personal interno como de otros personales invitados, que tengan contraseñas robustas y eso, y también orientar mucho a lo que es a estos programas, a lo que son los temas de actualización o no de actualización, sino de tener dispositivos de continuidad para la continuidad de las operaciones, que los respaldos de datos estén bien adecuados, funcionando, y que también se tengan elementos sobre políticas de capacitación para el personal y evaluar todo esto, como ya también lo vimos ahí en la presentación. Muy bien, agradecemos grandemente al licenciado Claudio Durán en su excelente ponencia enfrentando los riesgos emergentes desde el enfoque de auditoría interna. Continuamos y le pasamos a Yasmín para seguir avanzando hacia ya la parte final de nuestro congreso. Gracias, Muchas gracias, licenciado Durán. Sí, gracias, licenciado Durán. Gracias a Yasmín y a todo el equipo de plataforma del Instituto de Contadores, a todo el equipo de educación docente, tanto nacional como internacional, por su gran apoyo, a Santa y todas las universidades que hicieron su colaboración para que esta actividad fuera un éxito, pero también a todos los docentes y a todos los profesionales que no engalanaron con esa asistencia. Así que muchas gracias, buen fin de semana y muchas bendiciones. Bye. Muchísimas gracias, licenciada Nuri Matías. E igualmente agradecemos al licenciado Claudio Durán por su ponencia. Ángel, por favor, colocarnos el post de agradecimiento. En lo que colocamos el post de agradecimiento, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces al licenciado Claudio Durán su ponencia Enfrentando los riesgos emergentes desde el enfoque auditoría interna. Muchísimas gracias por apoyar el tercer Congreso de Docentes de Contabilidad con el lema Gestión Financiera, Sostenibilidad y Transformación Digital.